24 de junio, día de San Juan Bautista, del año 1981, la Virgen María se apareció por primera vez en Bosnia-Herzegovina, junto a Croacia, a varios jóvenes, en una aldea que tiene el nombre de Medjugorje. Desde 1981 hasta nuestros días, se sostiene que la Virgen María no ha dejado de aparecerse y de entregar mensajes y revelaciones a algunos de estos videntes. Y nos hemos preguntado durante muchos años, ¿serán auténticas estas revelaciones? Es decir, ¿proceden realmente del cielo? ¿Es la Virgen? Y esos mensajes sí los da a conocer ella. El Papa Benedicto XVI, cuando pontificaba, abrió la investigación sobre el fenómeno Medjugorje. Renunció, pero la investigación continuó. Llegó su sucesor Francisco y el cardenal Camilo Ruini le entregó el resultado de la investigación, que nunca se ha hecho público. O sea, no sabemos realmente qué revela la investigación. Pero recientemente el cardenal Víctor Manuel Fernández, el Tucho, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declaró, que al principio las revelaciones estaban bien, pero que después ya no. O sea, a entender lo que el Tucho quiso decir, ¿no? Yo entiendo que al principio sí procedían del cielo, después no. Es el tema de hoy, queridos amigos, Medjugorje. Nos han pedido mucho este tema, así que agradezco el favor de su atención y les sugiero que se quede con nosotros. Para tratar este tema busqué a un gran conocedor de Medjugorje, hijo a su vez de un gran conocedor de Medjugorje, quien tuvo allí su conversión. Me refiero a Fausto Loría Bisoni. Y también busqué a Mauricio Guízar. Él coordina peregrinaciones, lleva muchísimas, casi 80, no sé cuántas, a Medjugorje, entonces domina el tema. Fausto, bienvenido. Mauricio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo viste mi introducción? Ya casi todo el programa, ¿no? Ya se acabó. No, muy bien, es un tema pues muy extenso. Son casi 45 años ya de este fenómeno y pues obviamente ha habido investigaciones, ha habido estudios científicos, teológicos, estudios sobre los mensajes, sobre las apariciones. Entonces sí, es un tema muy interesante. Y la investigación formal que presidió el cardenal Camilo Ruini, citaron a los videntes, les hicieron estudios, análisis, etcétera, ¿no? Así es. ¿Tú leíste, Fausto, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del cardenal Fernández? Sí, lo leí y leí también hace poco, lo que sucedió recientemente, que publica las normas para precisamente para el estudio del discernimiento de todos estos fenómenos, y de ahí se deriva todo lo que viene ahora con Medjugorje, que cabe resaltar que tiene un nihil obstat, el fenómeno de Medjugorje. Sí. Y sabes que el cardenal Fernández acaba de decir que no, que las apariciones de la Virgen en Ámsterdam, en Holanda, Nuestra Señora de todos los pueblos, que su origen no es celestial. Exacto. Sin embargo, de Medjugorje yo leí todo el documento y mi conclusión es que el documento dice sí, pero no, pero sí, pero no, pero también, pero quién sabe, pero vayan. Eso es lo que hasta ahora se ha dicho. Ahí quizás es bueno pues resaltar y recordar los tres estados que marca la Iglesia, ¿no? Con respecto a los fenómenos que se presumen sobrenaturales. Y en base a esto podemos entender dónde está el fenómeno de Medjugorje. Las apariciones que nosotros comúnmente decimos son reconocidas por la Iglesia, tenemos Guadalupe, Fátima, Lourdes, etcétera, están en un rubro en el cual la Iglesia dice consta de sobrenaturalidad. Ajá. ¿No? Después hay algunas otras como Ámsterdam, que la Iglesia ya determinó consta de no sobrenaturalidad. Okay. Y luego está este tercer término en el que está Medjugorje. Sí, dice, pero sí, pero quién sabe, pero vayan. Exacto. No consta de sobrenaturalidad, pero tampoco de que sí. ¿Tampoco de qué? De que sí sea sobrenatural. O sea, no consta de sobrenaturalidad ni de que no sea sobrenaturalidad. Te digo. Entonces queda sí, exactamente... pero sí. Ahora, y hay una razón. Sí, dime, Fausto. Hay una razón muy importante para esto, y es el hecho de que 3 de los 6 videntes, ya hablaremos ahora de esto, testimonian que las apariciones continúan.
La Iglesia es muy prudente en estas cosas. Mientras no se terminen las apariciones, no hay una finalización de la investigación. Y otra, mientras los videntes o supuestos videntes no mueran, pues tampoco habrá una manifestación, porque un vidente vivo es muy peligroso, Claro. porque cualquier día puede decir, anoche la Virgen me dijo, ¿no? Claro. Ahora, Mauricio, lo que es muy claro es la cantidad de conversiones que han ocurrido en ese lugar. Claro. Yo conozco de algunas espectaculares de amigos míos, ¿no? Que me lo han dicho, yo allí cambié. ¿No crees? Sí, claro. No, es que ha habido fenómenos, independientemente de la parte teológica, de los estudios teológicos, de los estudios científicos a los chicos. Bueno, ahora ya son adultos. Somos de los años 60. Ellos son de los 60. De los años 60. O sea, nos llevan unos 6, 7 añitos a nosotros. Más o menos. Por ejemplo, miles de personas han visto a la Virgen en el sol, se han visto el sol girar y echar rayos de colores. A mí me tocó ver una vez las 12 estrellas de la Virgen girando en el cielo, sin una sola nube, una cosa impresionante. Y una señora mayor decía, no, es que es un anuncio para la discoteca, pues si no hay discoteca ahí, ¿no? Pero esos fenómenos la Iglesia no los toma como una cuestión, digamos, firme, sino la parte de la conversión. Sí. De la conversión. ¿Tú has visto a gente, de tanta gente que has llevado, Mauricio, has visto a alguien que se convierta allí? Uy, sí, muchos. ¿Ah, sí? Muchos. A mí me tocó el caso de un muchacho que sigue trabajando en Puerto Vallarta, que se encarga de organizar, de arreglar y de instalar el aire acondicionado en los hoteles. Y pues tenía muchos pecadillos por ahí, según él lo confesó públicamente, llevaba una vida pues muy desordenada. Y en el camino hacia Medjugorje llevábamos 11 días de peregrinación, comenzando desde Roma, y él no participaba en las oraciones, se quedaba hasta atrás del camión, etcétera. Y yo les dije, no falten a la misa diaria, pero sobre todo a la adoración al Santísimo. Si quieren, no vayan a nada, pero vayan a la misa y a la adoración al Santísimo. Fue a la adoración. Y de repente lo voy viendo en la adoración al Santísimo al aire libre, que habíamos decenas de miles de gentes. ¿En Medjugorje? Sí, en Medjugorje, hasta adelante, hincado y llorando. Yo dije, ¿qué mosco le picó a este cuate, no? Llegando al hotel, le dice al sacerdote y a mí, les quiero decir que oí la voz de Jesús saliendo de la hostia diciendo, hijito, yo te traje aquí, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y llorando, y al día siguiente, hasta adelante en el camión rezando el rosario, iba a las misas, se confesó, cambió su vida radicalmente. Tú eso lo viste. Eso es un testimonio que yo presencié en un grupo mío, pero además, sobre todo eso testimonia lo que ha dicho la Virgen, que el centro de Medjugorje no es ella, sino es Jesús y Jesús sacramentado. Así lo ha dicho. Entonces, la espiritualidad de Medjugorje es cristocéntrica, es eucarística. La misma Virgen ha dicho, hijitos, si ustedes tienen que escoger entre ir a una aparición o ir a la Santa Misa, vayan a la Santa Misa porque ahí está mi Hijo vivo. Ajá. Y yo los acompaño a ustedes en la Santa Eucaristía. A ver, para nuestro amable público, creo que todo el mundo sabe de Medjugorje, pero al menos para recordar, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se ha desarrollado? Le voy a explicar ahorita, pues así, en síntesis, ¿qué es el fenómeno Medjugorje? Medjugorje es en el seno de la Iglesia Católica un evento de posibles apariciones marianas que estuvo bajo una investigación canónica que ya ha concluido. Se trata de supuestas apariciones de la Virgen María que se habrían iniciado el 24 de junio de 1981 en el pequeño poblado de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, y que al día de hoy seguirían sucediendo según relatan los supuestos videntes, 4 mujeres y 2 varones de edades de entre 10 y 16 años al inicio del acontecimiento.
Desde 1981 de Medjugorje se han derivado una serie de hechos constatables en los millares de testimonios, vocaciones de conversión y de curación relacionados con el evento, al punto de que se trata de un fenómeno espiritual que ha llevado hasta este pueblo a millones de peregrinos venidos desde países de los 5 continentes y que a su vez se han llevado a sus lugares de origen la espiritualidad allí vivida, derivada de los supuestos mensajes de la Virgen María. La duración del evento, la periodicidad de las apariciones, la apertura de los supuestos videntes y los tiempos en que se está sucediendo convierten a Medjugorje en el primer posible caso de apariciones marianas susceptible de investigar con todos los medios y conocimientos disponibles al día de hoy, tanto científicos como teológicos, mientras está sucediendo y no una vez que haya terminado, como es el caso de apariciones marianas anteriores. Ahí tiene usted una síntesis, ¿no?, del fenómeno Medjugorje. ¿Por qué hay tantas peregrinaciones? O sea, lo digo en serio, porque está lejísimos, es otra lengua, no hay una infraestructura turística alrededor. Digo, hay unos hoteles, pero vamos, una cosa no grandiosa, ¿no? La lengua y todo esto. Y luego hay personas que se van tantos días. ¿Qué busca un peregrino en Medjugorje? ¿A la Virgen? ¿O qué? Sí, no, pues la gente busca a Dios, la gente busca a Dios, el mundo tiene hambre de Dios. Y hay gente que no tiene hambre de Dios, pero la invitan a ir ahí y ahí se le despierta la inquietud por lo espiritual, por la vida espiritual, porque Medjugorje en realidad es una escuela de oración inaugurado por Dios a través de la Santísima Virgen. Y la Virgen nos lleva de la mano a un proceso de espiritualización y no nos pide cosas extraordinarias fuera de lo que la Santa Madre Iglesia nos ha enseñado, que es las 5 famosas piedritas de Medjugorje, que es el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa diaria, la confesión mensual, la lectura de la Palabra de Dios y el ayuno, miércoles y viernes, el ayuno miércoles y viernes. ¿El ayuno entendido como privarse del primer alimento del día o todo el día? Todo el día. En Medjugorje se menciona... ¿Hasta en la noche? Sí, de la mañana todo lo que dura el día, todo lo que dura el miércoles y todo lo que dura el viernes. A pan y agua. Todo lo que dura el sol. Pues el día. Hay una forma de interpretarlo y la verdad es que también es cierto que los hombres somos así, ¿no? Tratamos de buscarle y es nada más en la mañana, es nada más mediodía. Sí. Desde que sale el sol hasta que se mete, la Virgen ha dicho miércoles y viernes, ayuno de preferencia pan y agua. Oye, pues un ayuno de pan y agua a mí siempre me ha parecido muy bueno. Y porque además hay unos panes ahora. Además, sí. Unas baguettes con ajonjolí, unos que tienen aceitunas, ¿no? Hay y le muchas pones cosas. aceite de Aceitito de olivo. O luego el pan árabe. Yo ni sufro, o sea, no me cuesta. Sí, el ayuno hay que entenderlo como algo que nos tiene que llevar a dominar en realidad la carne, nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la finalidad del ayuno. El poder nosotros tener dominio sobre nuestros impulsos o sobre lo que la Iglesia nos enseña que es la carne, ¿no? Entonces, el crecer en este hábito o en esta enseñanza del ayuno que nos enseña la Santa Madre Iglesia, lo que dijo mi hermano Mauricio es muy importante. Los mensajes de la Virgen María en Medjugorje no van en contra de la doctrina de la Iglesia. O hasta ahora no se ha encontrado un mensaje que vaya en contra de la doctrina de la Iglesia. Si no, ahí sería el parteaguas, ¿no? Es decir, aquí esto ya se salió de la línea, por así llamarlo. Entonces, el ayuno va muy ligado a lo que también la Santa Madre Iglesia enseña, que es esto, el saber controlar nuestros impulsos humanos o los impulsos que provienen de la carne a través del ayuno y la oración. La Virgen María en Medjugorje dijo algo muy bonito, ahora que ya mencionamos las 5 piedritas. Con oración y ayuno se pueden detener guerras e incluso catástrofes naturales. Con oración y ayuno. Y me recuerda la palabra de Dios, el Evangelio, cuando los apóstoles regresan de alguna de las misiones a los que los mandaba el Señor y dicen,
hubo algunos demonios que no pudimos expulsar. Y Jesús les dice, estos demonios solamente salen con oración y ayuno, ¿no? Entonces va muy ligado el hecho de la espiritualidad cristocéntrica, parte desde el día 24 de junio del 81, es un símbolo muy, muy bonito. La Virgen María se aparece a los videntes, no les habla, pero se aparece con el niño Jesús en los brazos. ¿En la primera? En la primera. El 24 de junio. 24 de junio. Le preguntaba yo a Mauricio hace un momento, ¿qué busca el peregrino que va a Medjugorje? Me dijo, busca a Dios. Ahora, tengo que hacer otra pregunta. ¿Y qué encuentra el peregrino que va a Medjugorje? Y también que nos platiques, Fausto, ¿cómo han sido las revelaciones? ¿Cómo han sido las apariciones? ¿Tú conoces a algunos de los videntes, Mauricio? Sí, Creo que sí. hasta ya son amigos tuyos. Entonces, más de Medjugorje después de una pausa, que es breve. Ya estamos de regreso, queridos amigos. El tema de hoy, Medjugorje, las apariciones desde 1981, ¿verdad? El 24 de junio. Estoy conversando con Mauricio Guízar, él es coordinador de peregrinaciones. ¿Ha hecho cuántas a Medjugorje, Mauricio? Ay, no, pues, ¿Como 50? no, ¿Mil? pues yo ¿Como creo que 50,000? unas 30 por ahí. 30 Medjugorje. Pero Fausto, tú has hecho más de 50, ¿no? Sí, Aparte. probablemente sí. Fausto Loría también es un gran conocedor de Medjugorje. Nos decías que en la primera aparición, 24 de junio de 1981, la Virgen María se apareció, les habló a los videntes con su divino niño en brazos. Es muy importante resaltar esto porque el aniversario de las apariciones desde hace ahora junio de este año serán 45 años, siempre se ha tomado en cuenta el día 25, no el 24. Y esto tiene una razón de ser. La Virgen María, decíamos, el día 24 no habla. Las apariciones comienzan con dos de las videntes, Ivanka y Miriana, que están, pues son en aquel entonces jovencitas de 16 años. Miriana no vivía en el pueblo, vivía en la ciudad más cercana, que es Sarajevo, y estaba de vacaciones con la abuela. Salen a platicar para ponerse al corriente, para darse noticias. Ivanka acababa de perder a su madre. Miriana se sienta al borde del camino de tierra, en la base del monte Podbordo se llama, la colina de las apariciones. Ivanka queda viéndola de frente y viendo el monte atrás, y de repente ven a la mitad del monte una figura de una mujer que tiene en los brazos un niño. En Medjugorje y en toda esta zona en el verano hace mucho calor. Estamos hablando de temperaturas arriba de 40 grados. Oh. Entonces era ya la tarde, empezaba a refrescar, pero sigue haciendo calor. Y esta mujer destapaba al niño con su velo y se los mostraba y lo volvía a tapar. Se los volvía a mostrar y lo volvía a tapar. Y en un determinado momento Ivanka le dice a Miriana, creo que la Virgen María está en el monte. Y Miriana tiene una respuesta muy curiosa, porque hay que entender que en aquel entonces era Yugoslavia, toda esa zona, bajo el régimen comunista de Tito. La educación religiosa era buena, pero era poca, era muy limitada a los mandamientos, a las cosas muy estrictamente necesarias. Y la gente no sabía que la Virgen María se podía aparecer. Ellos no sabían ni de Lourdes, ni de Fátima, ni de Guadalupe, nada. Entonces la respuesta de Miriana es sí, claro, porque la Virgen María no tiene nada mejor que hacer que venir aquí a aparecerse. Y aquí en medio de Esa es la tierra, en respuesta. medio de nada. ¿Verdad? Entonces incluso Miriana se molesta, porque si algo sí sabía es que el nombre de la Virgen, así como el nombre de Dios y de Jesús, no se podía jugar con él, no se podía tomar a la ligera. Entonces se levanta y hace como para irse, pero ve que Ivanka se mantiene viendo hacia allá y voltea y la ve ella también. Ah, también. Vio a la Virgen. Ve a la Virgen. Oye, Mauricio, exactamente. ¿tú a cuáles de los videntes conoces? ¿A quiénes? Bueno, yo he estado con Vitska, he estado con Jacob, y a quien he tratado bastante más es a María Pavlovich. A mí me ha tocado estar en 2 ocasiones en apariciones privadas donde hemos estado 4 personas solamente, una en casa de María, porque solamente una vez por semana
permiten que participen las personas o público en general en aparición públicamente, digamos, pero en privado me ha tocado estar una vez en su casa. Estaba ella, estaba un sacerdote, estaba el padre Inocencio Llamas, estaba la hermana de María, mi esposa y yo. Y a mí me tocó ver a las 5:40 de la tarde, porque es la hora en que siempre nuestra Madre Santísima ha escogido aparecerse, cómo cae ella de rodillas. Empezamos rezando el rosario, cae ella de rodillas y ve fijamente hacia la imagen de la Virgen que tiene en su casa de bulto con el niño tamaño natural, sin parpadear durante 7, 8 minutos. Y se ve que ella mueve la boca, habla con alguien, habla con Nuestra Señora, pero no se escucha lo que dice. Y créeme, hermano, bueno, desde mi humilde punto de vista, no se puede falsificar una cosa como la que yo vi. Ah, sí. Imposible, imposible. Oye, ¿y cómo son los videntes? ¿Son así como orgullositos? ¿Son humildes? Son Medio protagónicos, porque, o sea, es que tenemos esa expresión, ¿no, Fausto? Ya dice que la Virgen le habla, ¿no? Sí. ¿Así son? No. Sí. No, son normales, ¿verdad, hermano? Sí. Hay que entender una situación. Yo esto lo he platicado incluso con algunas personas que viven en Medjugorje, algunas amistades. Es una vida muy difícil. Un vidente que tiene este tipo de atención pública durante 45 años es una situación muy fuerte, muy pesada. Decimos, por ejemplo, de los seis videntes, ninguno eligió la vida religiosa. Todos están casados y todos tienen hijos. Entonces todos tienen familia, todos tienen una vida familiar normal, ¿verdad? Oye, ¿y los busca mucho la gente? Mucho, pero ese es exactamente. ¿Para qué los buscan? ¿Pídele a la Virgen o dime qué? ¿Cómo es ella o qué? Sí, hay una situación muy particular. A veces tendemos nosotros a idealizar a la gente. Ellos mismos dicen, yo soy tan pecador como tú y soy tan normal como tú, a diferencia de que yo no tengo una bienaventuranza que tú sí. Bienaventurados los que creen sin ver. Y yo ya vi. Yo ya no puedo decir que no es cierto. Yo ya no puedo dudar. Ya no tengo ese beneficio de la duda. Yo ya sé a ciencia cierta. Y mi vida ahora está marcada con ese saber, ¿no? Entonces los pecados son todavía más graves en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo es Medjugorje, Mauricio? Pues es un lugar muy sencillo. O sea, antes, perdón, cuando se apareció la Virgen, no era nada, era una aldea al menos. Una aldea era muy puro sencilla. llano, con una parroquia, una aldea con una parroquia allí. Bastante grandecita, por cierto, ¿no? Sí, la porque para el año 1933, el año 1900 de la Redención, se inaugura la cruz en el Monte Križevák, se destruye una parroquia que había sido dañada por terremotos, se construye una demasiado grande para el pueblo como... ¿Qué es la actual? Sí, como ¿San si hubiera Pedro sido se un... llama? Santiago. Como si hubiera sido una profecía de que iba a ser necesaria para tanta gente, pero ahora a veces llega a haber 10, 15, 20, 30 mil personas en la parte de atrás en la capilla abierta para las misas, totalmente insuficiente. Y mucha gente ha dicho, no, pero es que está lleno de negocios y eso. Pues lo mismo Lourdes, lo mismo Fátima, lo mismo Roma. Con el tiempo ha crecido todo eso y pues... Qué bueno, se da porque eso. nos podemos traer algún recuerdo, alguna imagen devocional, algún rosario. ¡Qué bueno! Exacto, ¿no? Pero aunque sea un imán para el refri, pero qué bueno. Pues parte del modus vivendi de la gente que vive ahí, pero el monte Podbordo queda idéntico excepto por una imagen de mármol de Carrara que regaló una familia cuyo hijo fue sanado, una familia que era budista, coreana. Y pues todo lo demás está casi, digamos, idéntico. Bueno, casi. Yo no entiendo, Mauricio, cómo teniendo tantas piedras como lajas, tanta gente sube y baja y nadie se cae y los he visto subiendo descalzos y de rodillas en las lajas filosas de roca.
Oye, eso también como que no es normal. No, y los primeros que subían era por ofrecimiento a la Virgen para pedir intercesión por problemas, enfermedades, los jóvenes. Cuando estaba lleno de zarzas, ahorita desaparecieron las zarzas por la cantidad de millones de gentes que han subido el monte. Y también las señoras mayores para pedir por sus nietos y sus hijos subían y siguen subiendo el monte descalzas. Sí. Las señoras. Bueno, ¿sabes? Me acordaste, iba yo bajando y que doy un mal paso y ya me iba a ir. O sea, ya me veía yo cayendo y sentí que me detenían una mano muy fuerte. Me detenía, o sea, me regresó. Volteo y una viejecita así chiquita me hace. Y yo pensé, no, esta no fue. O sea, era tal la fuerza que me detuvo que no era de esa viejecita. Sí. No, en Medjugorje se respira un ambiente celestial espiritual increíble. A mí me gustaría, si te parece bien, compartir. A mí obviamente, también. obviamente. Compartir algo, tuve la bendición de estar con un grupo junto con mi hermano Mauricio, precisamente en Medjugorje. Ustedes son hermanos de fe. De fe, Claro. sí, claro. Y estuvimos presentes en una aparición con la vidente María. Todo el grupo estuvimos ahí. Recuerdo que, no me acuerdo ahorita el año, habrá sido 2021, 22, venían unas elecciones importantes en nuestro país de la Cámara de Diputados o de Senadores, no recuerdo. Y era bien. pandemia. Acababa de pasar la pandemia, estábamos solos en Medjugorje. Y me acuerdo que durante la aparición yo me di cuenta que duró un poquito más de lo normal. Y se me hizo raro, se me hizo un poco extraño porque no era día 25, María es la vidente encargada de recibir el mensaje que la Virgen da para el mundo. No era 25, entonces no había como una razón para que durara tanto tiempo. Al final se levanta María y explica un poco a los que están presentes, puse sus intenciones ante la Virgen oró por ustedes, ora por sus intenciones, pero normalmente no da un mensaje entre días normales, pero hoy sí. Yo me acuerdo, habíamos hecho durante la noche, nos habíamos turnado para adoración al Santísimo, precisamente pidiendo por México. Me acuerdo que la gente nos decía, ¿cómo se van? Si hay que votar. Pues unos votando y otros orando, porque es importante también tener la ayuda divina. Y la Virgen dio un mensaje que para nosotros como mexicanos, yo lo llevo en el corazón desde entonces, y nos resonó tan fuerte como en Guadalupe. La Virgen dijo, recuerden que soy su madre y los amo. Entonces nosotros como mexicanos recordamos eso, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, no te preocupes. Oye, pues eso nos ora. da esperanza. Nos da mucha esperanza, claro, pero además nos hace ver, para quienes creemos fielmente, fervientemente en el fenómeno de Medjugorje, que es una presencia viva y es una presencia constante y que está metida también en todo lo que sucede en nuestras vidas. Tengo que hacer otra pausa. Es breve. ¿Qué hace uno cuando llega a Medjugorje? Primero, por cómo llega uno allí, ¿no? Está tan lejos. ¿Cómo llega? Y cuando llega, ¿qué se hace? ¿Qué es donde un peregrino, además de rezar y buscar a la Virgen María, puede hacer allí en Medjugorje? Y recuerdo una vez me dijo un sacerdote, porque le hablé y le dije, oye, voy a ir a Medjugorje, ¿qué me recomiendas? Me dijo, nada más que recomendarte que no esperes ningún fenómeno, ninguna experiencia mística, nada. Y además te digo que a Medjugorje va quien la Virgen quiere que vaya. Órale. Una pausa y volvemos con más del fenómeno Medjugorje. Ya estamos de regreso, queridos amigos. El tema de hoy, Medjugorje. Estoy conversando con Mauricio Guízar y con Fausto Loría Bisoni. Entonces, Mauricio, ¿qué hay en Medjugorje? ¿Cómo llega uno allí? ¿Te subes a un avión, escala en... O sea, sales del AIFA o qué? Sí, no. Sí, es en serio. Escala en Europa y puedes llegar a Split, a Dubrovnik, Ah. a Sarajevo o a Zadar.
a Sadar llegan las aerolíneas de bajo costo. Pero después de ahí hay que transportarse por tierra en autobús, autobús grupal privado o público hasta Medjugorje. Y al llegar, ¿qué hay? ¿Qué se hace? Está la bueno, parroquia, sí, el llegas, monte. lo que, como dice aquel canto, lo que vamos a hacer es orar, orar y orar. Es lo principal. La Santa Misa diaria, la Santa Misa internacional, ¿verdad? O Santa Misa privada con permiso de la autoridad eclesiástica, porque si llegas con sacerdote u obispo, que pastoralmente está permitido e incluso promovido por el Vaticano, tiene que llegar el clérigo a registrarse en la oficina de la parroquia, si no, no puede concelebrar ni celebrar misa. Después se hace adoración de la Santa Cruz los viernes, 3 veces por semana, jueves, sábados y no me acuerdo, martes, jueves y sábados, adoración al Santísimo Sacramento después de la Santa Misa, que es una cosa celestial. Ahí toca el violín esta niña Melinda Dumitrescu. Ustedes se conocen a todos los de allí. Sí, no, es una mujer que era una de las 4 o 5 concertistas de violín más importantes del mundo. Ella ganaba 500 euros por minuto. ¿Qué? Y dejó todo para ser laica consagrada en un movimiento al servicio de Dios en Medjugorje. Y toca, obviamente, gratuitamente el violín. Ay. Pero es una cosa hermosísima. Se sube el monte Križevak, el monte de la cruz, con el rezo del Santo Via Crucis, o el monte Podbordo con el rezo de los 15 misterios del Rosario. Y abajo se construyeron 5 capillitas para los 5 misterios de luz que publicó San Juan Pablo II, los instauró. Se va al castillito de Nancy Patrick a escuchar un testimonio de conversión de ese matrimonio. Hay mucho que hacer de tipo espiritual. O sea, hay mucha espiritualidad. Es como decir, me voy a ausentar de todo, quedéme y olvidéme, ¿sí? El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mis cuidados entre las azucenas olvidados, ¿así? Y estar allí buscando a Dios. Exacto, y la respuesta principal del Señor a través de nuestra Madre Santísima es una inundación de paz. Impresionante. No sé si tú quieres decir algo, hermano. Lo acabas de decir. ¿Qué es lo que encuentra el peregrino en Medjugorje? Yo lo he preguntado a cientos de personas. Si tú tuvieras que resumir en una palabra tu experiencia en Medjugorje, ¿qué te llevas de aquí? Paz. ¿Y qué dijo el Señor? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Así ¿Y es. cuál era el saludo de Jesús? La paz sea esté con con ustedes. vosotros. Así Exacto. es. Así es. Y yo creo que además hay que tomar en cuenta durante 45 años, pues hay muchos mensajes, ¿verdad? Pero hay unos muy significativos. Uno que yo creo que es muy importante resaltar, la Virgen María en Medjugorje, que es el mensaje de conversión precisamente de Patrick, el dueño de este lugar, el castillo en Medjugorje. Él abre el mensaje y lee: he venido a pedirle al mundo por última vez que se convierta. Ándale. Este es el mensaje, para mí, es un mensaje muy fuerte. Sí. Y hay otro, digamos, para no quedarnos con ese sabor riguroso, digamos, la Virgen María en Medjugorje dijo: si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Ajá. Entonces, así lo dice. resumes tú. Sí, Medjugorje es Es el centro de Medjugorje. Medjugorje es así. Entonces, Medjugorje es el nombre de la aldea. Así ¿Y es. sabemos qué significa? Entre montañas. En croata. En croata, ese es el idioma. ¿Por qué no vamos allí? ¿Cuándo podemos ir? Mauricio, tú que me has llevado a tantas partes, tú y yo que hemos llevado a tantos peregrinos, hay que ir. Sí, pues tenemos por ahí algo preparado para el 1 de septiembre, salir 1 de septiembre y comenzar un periplo, un recorrido desde París, después continuar, atravesar Francia hacia el suroeste, visitar la Catedral de Chartres, que tiene la reliquia más importante en el mundo de la Virgen, que es su velo. Después ir a Nevers, donde está la incorrupta Santa Bernardita de Lourdes. Ir a Paray-le-Monial con Santa Margarita María de Alacoque.
después a ver al Santo Cura de Ars, ir a la Salet, otra aparición mariana importantísima sí. que a ti te gusta mucho también. Es un lugar Dime, impresionante. por favor, Santa María Magdalena, te lo ruego. Sí, después bajaríamos Maximín a la San Sandón, Maximín la Sandón. donde está sepultada ella. Sí, sí. Amiguísima mía, Santa Sí, María Magdalena. donde están sus reliquias, sí. Y su cráneo expuesto a la veneración. Exactamente. Y en París, claro, la catedral de Notre Dame, pero también la Basílica de ella, Santa María Magdalena, la Madeleine. La Madeleine. Y también visitaríamos la Santa Túnica de Jesús, que está al noroeste de París, en Argenteuil, a 40 kilómetros de París. La medalla Que entonces, primero un buen recorrido por Francia. Sí. Las catedrales góticas Sí, francesas. y también la Medalla Milagrosa en París, una aparición importantísima. Y después atravesaríamos con una escala en Mónaco, en sí. la Catedral de Mónaco. Sí, Y el país más pequeño del mundo. exactamente. Nunca hemos ido a Mónaco, ahora sí nos toca ir de pasada. Después Yo iríamos... voy a ir, pero en un Fórmula 1. Eso. Iríamos a Génova, donde está Santa Catalina de Génova y su catedral. Y la reliquia del plato sagrado. Exactamente. Santa Catalina de Génova, incorrupta, y ¿cómo se apellidaba ella en vida? Familiar de un papa, ¿eh? Y tuvo visiones del purgatorio. Del purgatorio, Mauricio. sí. Importantísima mística italiana. Y después de ahí nos seguiríamos cerca de Pavía. Está un lugar donde la Virgen hizo brotar un agua milagrosa como el Lourdes y dijo, esta es el agua más específica para las peores enfermedades, que se llama San Damiano. Dedicada a Nuestra Señora de las Rosas, así se llama. Es un lugar chiquitito, Vamos. muy poco conocido. ¿Dijiste Pavía? ¿Vamos a estar en Pavía? De camino hacia Milán. Pero sí nos quedamos en Pavía para ver la iglesia donde está sepultado San Agustín. San Agustín, ¿Sí? pues vamos a ver, podríamos considerarlo, después llegar Arrastrando a me Milán. voy yo allá, fíjate. ¿Verdad? Además el Papa es Agustino. Es Agustino. Hay que encomendarle el pontificado a San Claro. Agustín. Claro. Después iríamos a la Catedral de Milán, maravillosa, imperdonable no visitarla. Y después ya iríamos a Cremona, que tiene una catedral hermosísima y donde vivió el famosísimo Stradivarius. Y vamos a estar en el lugar donde él hacía los violines, Sí. que ahora después se convirtió en una casa particular de otros dueños y ahora es nuevamente un estudio un taller donde se siguen haciendo los violines. Cremona. Cremona. Ahí le ponemos cremona al cafezone. Eso. De ahí nos iríamos a la Rosa Mística. Van 5 o 6 apariciones marianas, ¿eh? Sí. En Montichiari, recientemente aprobada. Bien. Después de ahí nos iríamos a Venecia, de Venecia a Trieste y atravesaríamos ya a Oye, través... Venecia, Sí. San Marcos. Claro. El evangelista San Marcos. Ah, claro. Debajo del altar en la catedral de Venecia. Sí, y deberemos tener como siempre, cada vez que vamos ahí, la Santa Misa junto a su tumba en la Ay, cripta. Sí, por favor. Venecia, la ciudad de Venus. ¿Verdad? Porque así como Venus emerge de la espuma del mar, así también Venecia emerge del mar. Sí. Exactamente. Y atravesaríamos Eslovenia para llegar, O sea, de Venecia a... atravesamos el país de Eslovenia un pedacito. Ándale. La capital es Ljubljana, pero ¿En góndola o qué? no, vamos a estar bordeando todo el mar Adriático, que tiene unas vistas increíbles. Y vamos a llegar a un lugar poco conocido que se llama Tersat, que es el primer lugar a donde los ángeles llevaron la Santa Casa de Nazaret. Antes de Loreto. Antes de Loreto hizo escala ahí. El Señor y la Virgen vieron que no había suficiente devoción ahí, había pocos cristianos y se la llevaron de ahí a Loreto. Pero vamos a estar en Tersat. ¿Tersat es Albania? No, Croacia. A Croacia, ya Croacia. Está pegadito a la ciudad de Rijeka o Rijeka. Y de ahí iríamos a Zadar a orar delante del cuerpo incorrupto
de San Simeón, el anciano que recibió al niño Dios en Jerusalén, en sus ¿La brazos. Virgen María se lo confió en los brazos a San Exactamente, pero desde hace 2000 años está incorrupto San Simeón? Simeón. Y lleno de Espíritu Santo, se aventó un canto allí, San Simeón, una cosa maravillosa, que usted lo puede leer en el Evangelio de San Lucas. Sí, precioso ese cántico. Después ya vamos llegando a Pénjamo, ya estamos en Croacia. Sí, de Zadar nos vamos, ya atravesamos a Bosnia y Herzegovina, a Medjugorje, para tener esa experiencia espiritual. ¿Cuántos días en Medjugorje? 3 días en Medjugorje. 3, mira, muy bien, muy bien. Sí, y ya después, si en 3 días no nos convertimos en mejores personas. Tenemos que resucitar al tercer día también, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y de ahí nos seguiremos a la perla del Adriático, que es Dubrovnik. Sí. Una ciudad bellísima. Bellísima. Una catedral majestuosa. Sí, la Catedral de San Blas. Oye, Mauricio, y ya andando por allí, ¿no podíamos una bolsita por Grecia? Dime que sí, Atenas, el Partenón, la Acrópolis, el Areópago. Claro. ¿De veras? Sí, pero antes pararemos en Meteora para visitar los monasterios. Los monasterios de los monjes. Yo ahí me quedo, denme una celdita, yo aquí me quedo a vivir. Y terminaremos con Atenas, el Monte Olimpo, el Areópago, el Partenón, las Cariátides, todo eso. Y de ahí a París y a México. A México, exactamente. Esperemos que ya México esté en paz cuando volvamos. Primero Dios, Entonces, 18 días. Nos vamos el 1 de septiembre. Exactamente. Y volvemos. El 18. 18 días. 18 de septiembre. A ver, ¿cuántos países son? Pues Francia, Italia, Mónaco, el tercero. Después Eslovenia, Croacia, van 5, Bosnia y Herzegovina, Albania, porque atravesamos a través de Podgorica y Tirana. Podgorica es Montenegro. Montenegro. 8, Montenegro Grecia, es otro país, cuéntalo. Sí, ¿es 9 república? países. 9 países. Contando Grecia. Exactamente. 9 países. Vámonos, ¿no? Primero Dios. Vámonos. Si usted quiere ir acompañando, llevamos sacerdote como siempre, Claro como que capellán sí. del grupo, todo incluido como siempre, como debe ser, ¿no? Porque no salgan con que, es que esto es, no, todo incluido, ¿no? Bueno, solo las comidas del mediodía no, Esas, ¿no? pero todo lo demás está incluido, hasta Impuestos las propinas. y todo. Sí. Vámonos, Mauricio. Vámonos. Del 1 al 18 de septiembre y allá gritaremos el grito. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, Sí, por y supuesto. también viva Y viva México. México. ¿Sabes quién falta, Fausto, para esa peregrinación? ¿Sabes quién falta? ¿Quién? ¿Quién va? Usted. Usted falta. Véngase con nosotros. Véngase. ¿Tú vas, Fausto? No, en esta Tú ocasión. coordinas desde México. muchas Desde México voy a estar, a lo mejor por allá también. pero sí. Por allá Bueno. los estaré coordinando. Ahí en pantalla ya ha estado usted Eso. viendo los teléfonos y los informes y todo eso. Véngase con nosotros. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Agradezco mucho a Mauricio Guízar, agradezco mucho a Fausto Loría que hayan Gracias. estado con Gracias a nosotros. Dios. Ahora vayamos juntos a vivir aquello que ellos nos han narrado. Le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde. Gracias.